Bendiciones, mis amados hermanos y amigos. Gracias por estar ahí en sintonía como siempre, esperando el consejo de Dios. Es el que bendice nuestras vidas. Gloria al Señor para siempre. La iglesia de Cristo debe estar bien documentada. Gloria a Dios. ¿Por qué la iglesia debe estar bien documentada? Bueno, porque de lo contrario se va a conformar con ganar batalla. Y cualquiera gana una batalla. Y la iglesia está llamada no a ganar batalla, pero sí a ganar la guerra. Gloria al Señor para siempre. Así que en Deuteronomio capítulo 28, versículo 13 dice: te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estará solamente encima. Alabado sea el Señor. Y no estará debajo. Aleluya. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guarde y los cumpla. Gloria al Señor para siempre. Estamos viendo acá que el propósito de Dios es que usted y yo seamos cabeza y no cola. Ahora, si leemos solamente la primera parte del verso, nos vamos a ver que somos cabeza, que ese es el propósito de Dios. Pero cuando leemos la parte B del verso, nos vamos a dar cuenta que vamos a ser cabeza cuando nosotros pongamos en práctica la palabra del Señor, que es la clave de la bendición. Si ponemos en práctica los mandamientos bíblicos, gloria al Señor, entonces vamos a convertirnos en cabeza y no en cola, en bendecido para bendecir. Alabado sea el Señor, en gente, aleluya, imposible de derribar. ¿Por qué? Porque el que guarda los mandamientos siempre está fuerte. Gloria a Dios para siempre. Así es que el verdadero enemigo del hombre no es Satanás. Si lo voy a repetir, no sé, me imagino que usted cree que su peor enemigo es Satanás. Pero hoy le traigo noticia. Le voy a enseñar que el verdadero y el número uno enemigo del hombre no es Satanás. Gloria al Señor para siempre. De hecho, la iglesia y la gente se cuida de Satanás y le tiene miedo a Satanás. Pero ¿sabe qué? Ignorando que el verdadero enemigo suyo no es Satanás. El verdadero enemigo suyo, usted vive abrazándolo. Alabado sea el Señor para siempre. Mientras ignora, mientras le tiene miedo, mientras se cuida de Satanás, está abrazando su verdadero enemigo. Gloria al Señor para siempre. Que fue lo que pasó en Génesis capítulo 2 versículo 16. Dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él, ese día morirá. ¿Están viendo? Satanás habló con Eva, pero este no fue el problema, que Eva hablara con Satanás. No, el problema estuvo cuando Adán y Eva comieron del árbol del fruto prohibido. Alabado sea el Señor. O sea, hablar con Satanás no es pecado, pero sí desobedecer los mandamientos establecidos por el cielo sí es pecado. Entonces, la iglesia, usted y yo, muchas veces le tenemos miedo a Satanás porque eso es lo que nos han enseñado, pero en cambio abrazamos abrazamos a nuestro enemigo, que el verdadero enemigo del hombre, ¿sabe? Es el pecado, no es Satanás, es el pecado, es la desobediencia. Gloria al Señor. Así es que aquí vemos dos aspectos en este versículo que hemos leído. Dice, el primer aspecto es que el pecado no fue que Adán hablara con Satanás o que Eva hablara con Satanás. El pecado fue que comieran del fruto. Alabado sea el Señor. ¿Qué otro aspecto aprendemos acá? Que el pecado trae muerte espiritual, porque el Padre le dijo: cuando coman, si comen del fruto, entonces morirán. ¿Están viendo? Desobedecer a Dios trae muerte espiritual. Gloria al Señor para siempre. Ahora bien, Satanás no te puede desconectar de Dios, pero el pecado sí. ¿Escucharon? Satanás no te puede desconectar de Dios, pero el pecado sí te desconecta. Automáticamente viene la desobediencia, el pecado, automáticamente quedamos de espalda hacia el cielo. Ezequiel capítulo 18 versículo 4 dice: aquí que todas las almas son mías, dice Jehová, tanto la del Padre como la del Hijo, pero el alma que pecare, esa morirá. ¿Están viendo? ¿Cuándo es que el alma muere? Cuando hay pecado. El alma muere cuando hay pecado.
El hombre se pone de espaldas hacia Dios cuando hay pecado. El mundo está lleno de gente muerta. Alabado sea el Señor. Y usted lo ve con los ojos abiertos. Gente muerta y habla. Gente muerta y camina. Pero espiritualmente están muertos. Gloria al Señor. El pecado da derecho legal para que Satanás pueda acusarte ante el Padre. ¿Están viendo? Satanás te puede tirar la cáscara para que tú caigas, pero no te puede dañar, no te puede tocar, a menos que tú no le des derecho legal para que él entre a tu vida. Gloria al Señor. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, escuche lo que dice la palabra del Señor. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Están viendo? Satanás es un acusador, no descansa. Él siempre está acusando a los hijos de Dios. Pero cuando él te acusa, cuando tú cometes pecado, de la única manera que él puede acusarte es cuando comete pecado. De lo contrario no puede acusarte. Gloria al Señor. Por eso es que Cristo dice en una ocasión: ya me voy porque el príncipe de este mundo viene y él no tiene nada conmigo. ¿Por qué Jesús dice que Satanás no tiene nada con él? Porque Jesús vivía una vida santa, una vida agradable al Padre, una vida bajo obediencia. Y cuando usted y yo vivimos esa vida bajo obediencia, el diablo no tiene parte ni suerte en nuestra vida. El diablo no puede tocarnos, el diablo no puede dañarnos. Oh, pero cuando hay pecado, automáticamente quedamos desprotegidos. Gloria al Señor. El pecado no solo trae muerte espiritual, también trae muerte física. En Hechos capítulo 5, versículo 3, hay una historia donde un hombre llamado, escuchen lo que dice: y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Ananías murió. Ahora bien, Ananías no murió porque el diablo le salió. Ananías no murió porque el diablo lo mató. Ananías murió porque mintió al hombre de Dios. En ese momento era el apóstol Pedro. Y dice el apóstol Pedro: no me ha mentido a mí. ¿Por qué? Porque cuando te enfrentas con un hombre de Dios, te está enfrentando con el que lo envió. Cuando le mete el pie a un hombre de Dios, le está metiendo el pie a aquel que lo envió. Cuando le serrucha el palo a un hombre de Dios, se lo está serruchando a aquel que envió a ese hombre. O sea, por eso es que la Biblia dice: cuando te metes con un hombre de Dios, dice el Señor, te está metiendo conmigo. Alabado sea el Señor, que fue lo que pasó con Saulo. Recuerdan que Saulo estaba persiguiendo la iglesia y estaba arrastrando a los cristianos que creían en Cristo. Y estaba maltratando a la gente que seguía a Cristo. En una ocasión Jesús lo enfrenta y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué tú me persigues? Y Saulo dice: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú estás persiguiendo. Gloria al Señor para siempre. Porque cuando te mete en el camino de la iglesia de Cristo, te está metiendo en el camino de Cristo. Así es que Saulo fue enfrentado por Jesús por cuanto él se metió en el camino de los que creían en Cristo Jesús. Alabado sea el Señor. Así es que tiene que tener mucha cuenta, mucho cuidado. Así es que vemos acá, primeramente vemos que el pecado trae muerte espiritual. Pero acá estamos viendo que trae muerte física. Hay gente que está enferma, hay gente que está pasando por tiempos de miseria, hay gente que se está arrastrando como culebra y ¿sabe qué? Y están orando, pero te tengo noticia. Hay problemas en nuestra vida que no se calman orando. Hay tormentas que no se van a calmar orando. Hay tormentas que se van a calmar, ¿sabe qué? Apartándonos del pecado. ¿Ve? ¿Por qué? Porque cuando hay mentira, cuando hay pecado, tiene que haber arrepentimiento. Alabado sea el Señor. Porque muchas veces pedimos perdón, pero no nos apartamos del pecado. Alabado sea el Señor. Y la Biblia, la palabra del Señor es muy clara. En Proverbios capítulo 28, versículo 13, escuche lo que dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que no confiesa y se aparta,
alcanzará misericordia. O sea, no basta con decir, Señor, perdóname. No basta con venir a la presencia de Dios a orar. De hecho, Jesús dijo, si tiene algún problema con alguien, si te acuerdas cuando va a traer la ofrenda, cuando va a adorar y cuando va a orar, que alguien tiene problema contra ti, no ore, no adore, no traiga la ofrenda. Vete, ponte a cuenta con tu hermano y entonces ven a traer la ofrenda, porque de lo contrario Dios no va a recibir tu sacrificio. Y estamos llenos de gente haciendo sacrificio pero en pecado. Gente que no honra a su padre y su madre, gente que está orando y que está ofrendando, incluso diezmando, pero sabe que odian a sus hermanos, menosprecian a sus hermanos, gente que están en pecado. Dios no recibe esas ofrendas. Así es que Ananías mintió y esto le provocó la muerte física. Y no solamente a ella, sino a Zafira también, luego que mintió también, que se compuso con ella para mentirle al hombre de Dios. También murió, gloria al Señor. ¿Por qué murió Ananías? Ya sabemos, ¿verdad? Porque habló mentira, gloria a Dios para siempre. Fue lo mismo que le pasó a la hermana de Moisés. Moisés tenía una hermana llamada Miriam y esta mujer se puso a criticar a Moisés. Y ella vio que Moisés tomó una mujer cusita, una mujer morena, y ella entendía que Moisés no debía hacer eso. Pero era ella que entendía que Moisés no debía hacer eso. Entonces, cuando usted ve que un líder hace algo que usted no lo entiende, el líder se lo va a ver con Dios, pero no se meta usted en el camino. Amén. Porque Miriam, criticó a Moisés y esto le provocó que Miriam fuera llena de lepra. Y aún Moisés vino y le dijo a Dios, perdónala. Dios dijo, no, sáquenla fuera del campamento. Hay gente que está fuera de la presencia de Dios simplemente porque ha mentido. Otro porque han murmurado. Otro, así es que debe cuidarte. No le prestes tu boca al diablo. No le prestes tus oídos al diablo. No le prestes tu lengua al diablo. No le prestes tu cuerpo al diablo. El diablo no lo merece. El diablo viene a golpearte. Él no viene a traerte flores. Él no viene a traerte rosas. Él no viene a traerte abrazos ni besos. No, cuando el diablo entra, Cristo dijo en Juan 10:10 que Él vino a matar, a hurtar y a destruir. Pero qué bueno que Cristo vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Gloria al Señor para siempre. Así es que la mentira es una maldición. Aquí en Juan capítulo 8, versículo 44, escuche lo que dice. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. O sea, cuando usted habla mentira, está adorando al diablo. Cuando usted habla mentira, está imitando a Satanás. Cuando usted habla mentira, está alabando, adorando, glorificando al diablo. Y mientras usted está haciendo eso, se está poniendo de espalda hacia la bendición, de espalda hacia Dios. ¿Están viendo? ¿Por qué? Porque el que habla mentira está hablando del diablo, porque el diablo es padre de mentira. Todas las mentiras son pecado. Iglesia, lo más fácil, lo más sencillo es pecar. Por eso es que debemos cuidarnos. Debemos cuidarnos, no de Satanás, es del pecado, porque cuando no hay pecado, Él no puede entrar a tu vida. Él no tiene derecho legal, pero cuando hay pecado, Él tiene derecho legal, porque automáticamente Él va a acusarnos delante del Padre. Y cuando pecamos, las puertas quedan abiertas y Él entra y puede dañar todo lo que tiene que ver con nosotros. Amén. El pecado es fácil porque podemos pecar con el pensamiento, podemos pecar con nuestra actitud, con nuestra mirada, con nuestra palabra y con nuestros hechos, con nuestros actos. Gloria al Señor para siempre. Recuerde, aquí en Santiago capítulo 4, versículo 17, escuche lo que dice. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ay, Dios mío, nos han enseñado que pecado es hacer cosa mala. Pero también hacer cosas malas es pecado, pero dejar de hacer las cosas buenas cuando sabemos que tenemos que hacerlas también es pecado. O sea, cuando dejo de congregarme sabiendo que debo hacerlo, yo estoy en pecado. Cuando dejo de ofrendar, de colaborar con el reino de los cielos y sabiendo que yo debo hacerlo, estoy en pecado. Cuando dejo de diezmar, estoy en pecado. Cuando dejo de amar a mis hermanos, estoy en pecado. Cuando dejo de compartir con ellos, de ayudarle a ellos, estoy en pecado. O sea, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le he contado como pecado. Ay, santo es el Señor. Gracias a Dios que pecar no te condena, practicarlo sí. ¿Escucharon esto? Pecar no te condena,
Practicar el pecado sí trae muerte. ¿Por qué? Porque todos pecamos, todos fallamos. Claro está, no debemos buscar pecar. ¿Ve? Pero en cualquier momento nosotros erramos. Ahora, el problema está en practicarlo. Escuche lo que dice 1 Juan 3:8. Dice, el que practica el pecado es del diablo. ¿Ve? No el que peca. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Están viendo? El que practica el pecado es del diablo, pero tiene oportunidad, porque para eso vino Cristo. Dice que de tal manera amó Dios a este mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo el que se atreva a creer en Él tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su único Hijo a morir en la cruz del Calvario para condenar al mundo. No, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero Juan 3:19 dice, pero esta es la condenación, que la luz vino al mundo y el hombre eligió más la tiniebla y ignoró la luz, que es Cristo. Así es que en esta hora debes zapatearse, debe comenzar a creer en Cristo para que usted sea libre del pecado, porque el pecado trae ruina, el pecado trae muerte, el pecado trae maldición. Y hablaba de la mentira. Imagínese cuando pasó el COVID, cuánta gente, incluso cristiana, pastores, hablando mentira. Había que ponerse una vacuna y bueno, muchos dijeron, no me la voy a poner. Eso se respeta. Ahora bien, ¿dónde está el problema? El problema no está en que no se pusieran la vacuna. El problema está en que no se ponía la vacuna, pero sí buscaban una tarjeta y cuando iban al banco o a lugares donde la necesitaban, donde se la exigían, decían, mire, y cuando presentaba usted esa tarjeta de que decía que se había vacunado, usted entraba. Entonces, delante del hombre usted estaba pasando, pero delante del mundo espiritual, usted estaba quedando condenado porque estaba hablando mentira. Y la mentira es del diablo. Cuando usted hacía eso, todo el que hizo eso estaba adorando al diablo. Cuando va a buscar visa y mete dinero en el banco que no es suyo, y el banco le pregunta y usted dice que sí, que ese dinero es suyo, usted está mintiendo. Usted está quedando en el mundo espiritual bajo condenación. Por eso es que hay mucha gente, repito, que no vemos la gloria de Dios. Dios nos ha llamado que somos cabeza, no cola. Pero lamentablemente la mayoría vive siendo cola, vive bajo vergüenza. Los ministerios apagados que tienen que estar mendigando. Y muchas veces es por el pecado, porque el propósito de Dios es prosperarnos, es bendecirnos, es que seamos cabeza. Por eso dice Salmo número 34, versículo 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Y si el ángel de Jehová está contigo, amado, si el ángel de Jehová está contigo, amada, ¿por qué tiene miedo? ¿Quién podrá hacerte frente si Dios es contigo? Alabado sea el Señor. Ay. Así es que el que practica el pecado es del diablo. Aleluya. Porque el diablo peca desde el principio. Pero para eso apareció Cristo, para deshacer todas las obras del maligno. Aleluya. Gloria al Señor para siempre. Así es que, mis amados hermanos, el verdadero enemigo suyo no es Satanás. Sáquese eso de la mente. El verdadero enemigo suyo es el pecado. Es lo que Dios aborrece. Por eso debemos conocer los mandamientos establecidos por el cielo, para vivir por ellos, para dejar de estar errando. Gloria al Señor. Así que 1 Juan capítulo 3 versículo 15, escuche lo que dice. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna en él. Ve, el que aborrece a su hermano es un homicida. O sea, para ser un homicida no tiene que tener un arma. No. Para ser un homicida solamente debe prestarle tu boca a Satanás para que él hable a través de ti. Y él no te forza para que tú se la prestes. No. Él te tira la cáscara para ver si tú lo haces. Pero él no te forza, no puede forzarte. Pero si tú le prestas tu boca, automáticamente te vas a convertir en un homicida. ¿Por qué? Porque el diablo te va a poner a hablar mentira. El diablo te va a poner a levantar falsos testimonios. ¿Y cuántos matrimonios han sido divididos por falsos testimonios, por la mentira, por el chisme? ¿Y cuántas personas que han sido arruinadas por la mentira, por el chisme, por la contienda? ¿Cuánta gente en las iglesias con una Biblia debajo del brazo y predicando incluso y cantando, pero con enemigos?
¿Cuánta persona, hermano, si le toca partir de esta tierra, sabe que le espera el infierno? ¿Por qué? Porque el alma que pecare, esa morirá. O sea, el que vive en pecado no puede ver la gloria de Dios, no entrará en el reino de los cielos. Nadie en pecado puede entrar en el reino de los cielos, porque para eso vino Cristo. Y para eso Cristo dijo, yo me voy, pero no le voy a dejar huérfano, le voy a dejar el otro consolador, que es el Espíritu Santo, para que los guíe, para que los dirija a toda justicia y a toda verdad, para que los santifique, para que lo corrija, para que lo ayude. Oh, gloria al Señor, porque los que son guiados por el Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 14, estos son hijos de Dios. Ay, 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 ay. Los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios, porque estos han pasado de muerte a vida. Y en Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice, no ignoréis de Dios, nadie puede burlarse, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Aleluya. O sea, que lo que estamos viviendo hoy fue lo que estamos disfrutando hoy, cosechando hoy, fue lo que sembramos ayer. Y lo que vamos a cosechar mañana es lo que estamos sembrando hoy. Si no le gusta el fruto que está cosechando, entonces cambie la semilla o cambie la tierra para que pueda cosechar fruto diferente. Gloria a Dios para siempre. Y en el versículo 8 del capítulo 6 de Gálatas, el Espíritu Santo dice a través del apóstol Pablo, porque el que siembra para la carne cosechará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu cosechará vida eterna. Aleluya. Yo prefiero sembrar para el Espíritu. Y el apóstol Pablo sigue diciendo, no se embriaguen con vino, porque el vino trae disolución. Pero ¿sabe qué? Le tengo noticia. Embriáguense con el Espíritu Santo, porque el que se embriaga con el Espíritu Santo, el que es lleno con el Espíritu Santo, comenzará a vivir una vida de poder, comenzará a vivir una vida de bendición, de victoria, comenzará a vivir la vida que Dios diseñó para ti, que fue una vida de cabeza y no cola, una vida de ser bendecido para bendecir, una vida más que para pedir, para dar. Gloria al Señor para siempre. Así es que necesitamos la llenura con el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no mora en templo sucio. Para eso debemos convertirnos en enemigos del pecado. Debemos odiar el pecado si queremos que el Espíritu Santo nos llene con su poder, con su unción fresca, con su sabiduría, con su conocimiento, con su aleluya, con todo lo bueno que Él tiene. Gloria a Dios para los que le aman. Porque Jesús dice en Juan capítulo 14, versículo 15, gloria al Señor, los que me aman son los que guardan mi palabra. Y los que guardan mi palabra son los que recibirán el Espíritu Santo, porque el mundo no lo conoce, ni puede recibirlo, porque no lo conoce. Pero dice Jesús, pero en ustedes Él está y vivirá en ustedes. Gloria al Señor para siempre. Así es que Josué capítulo 7, versículo 10 dice, y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto, dice el Señor, que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, dice el Señor, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. ¿Escucharon? El pueblo de Israel con el pastor Josué habían tenido una de las victorias más grandes, que fue cuando las murallas de Jericó cayeron sin ellos ponerle la mano, solamente dándole la vuelta, adorando al Señor 6 días, cada día una vuelta, y el número 7, 7 vueltas. Y dice que la muralla cayeron. Pero ¿sabe qué? Hubo un hombre llamado Acán que encontró un lingote de oro y se lo robó, un manto babilónico y se lo llevó de caro y otras cosas más. Y el Señor dijo, y entonces ellos luego perdieron de un pueblo más pequeñito. Y entonces Josué viene a orar, dice, Señor, ¿por qué dejaste que perdiéramos, que nos mataran estos hombres? Y Dios le dijo, levántate, Josué. No es hora de orar, es hora de arrepentimiento. Hay gente que debe parar de orar y arrepentirse, porque ¿sabe qué? El que encubre su pecado no prosperará. Eso es lo que dice aquí en Proverbios 28:13.
El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hay gente que ora y ora, repito, pero no alcanza misericordia porque no se ha apartado del pecado. No se trata de pedir perdón, es de apartarte del pecado, porque esto traerá refrigerio a tu vida, gloria al Señor, a tu ministerio. Aquí están viendo, Dios le está diciendo a este hombre de Dios, a Josué: Josué, levántate, es que el pueblo ha pecado. Hay pecado en el pueblo, y donde hay pecado hay muerte, donde hay pecado hay ruina, donde hay pecado hay vergüenza, donde hay pecado hay miseria, donde hay pecado hay enfermedad, donde hay pecado hay juicio. Hay líderes que no quieren entender esto, que no quieren que se le hable de santidad. Usted y yo hemos sido llamados a vivir en santidad. Usted y yo hemos sido llamados a vivir en pureza. Usted y yo hemos sido llamados a vivir por la palabra, por los mandamientos, los estatutos que Dios nos ha dejado a través de su palabra, que son santas. Dios es santo y quiere que usted y yo seamos santos. Gloria a su nombre. Entonces dice el Señor: Josué, mi pueblo no podrá hacerle frente a los enemigos, a sus enemigos. ¿Por qué? Porque hay pecado dentro de ellos. ¡Wow! Gloria al Señor. Un ministro en pecado no podrá hacerle frente al diablo. Estará arruinado. Ay, se lo voy a repetir. Un ministro, un cristiano en pecado no puede enfrentar a ningún demonio. ¿Por qué? Porque no tiene legalidad para enfrentarlo. Al contrario, los demonios tienen legalidad para maltratarte, para volverte tu salud nada, para volver tu finanza nada, para volver tu ministerio una vergüenza. Es el pecado, no es el diablo. El pecado, cuando hay pecado, no podrá hacerle frente a tu enemigo. Cuando hay pecado, que estará avergonzado. Cuando hay pecado, eso fue lo que pasó en Hechos capítulo 16. Allí hay una historia donde dice que Dios estaba haciendo milagros extraordinarios a través de la vida del apóstol Pablo. Milagros extraordinarios Dios estaba haciendo. Pero ¿sabe qué? Unos jóvenes que vieron lo que Dios estaba haciendo a través de Pablo fueron a reprender un demonio. Como ellos vieron que Pablo reprendía a los demonios y que los demonios salían huyendo porque no podían resistirse a la presencia de Pablo. Cuando Pablo declaraba la palabra, antes de declarar la palabra ya ellos salían huyendo. Gloria al Señor, porque Pablo era un portador de la presencia. Aleluya. Dice que estos jóvenes fueron a reprender un demonio. Y el demonio le dijo a través del hombre, miren, ellos dijeron: en el nombre de Cristo, el que predica Pablo, salgan fuera. Pero dice la palabra que el demonio a través del hombre le dijo: a Pablo conozco, y a Jesús también, pero ¿y ustedes quiénes son? Y dice que el demonio a través del hombre fue encima de los jóvenes y salieron corriendo heridos y con la ropa rota. ¿Por qué? Porque ellos no tenían legalidad para reprender el demonio. En cambio, los demonios dijeron: a Pablo conocemos, porque cuando eres portador de la presencia, eres conocido en el infierno, en el cielo y temido en el infierno. Los demonios te temen, el diablo te teme cuando tú andas en santidad. El diablo no le tiene miedo a gente que tenga la Biblia ni que conozca la Biblia. El diablo no le tiene miedo a gente que se congregue en una iglesia. El diablo no le tiene miedo a gente que canta, que predica, que se llama pastor, apóstol, profeta, maestro, evangelista, llámese como se llame. El diablo no solamente le tiene miedo a un hombre y a una mujer que viven en santidad, que viven de acuerdo a los mandamientos establecidos en la palabra de Dios. A ese Satanás le tiene miedo. ¿Por qué? Porque ese se convierte en cabeza. Aleluya. Ese se convierte en un dolor de cabeza para los demonios. Porque ese tiene autoridad para reprenderlo donde quiera que se metan. Por eso es que Jesús dice: ¿sabe qué? Le doy poder para que hollen serpientes. Gloria al Señor. El que anda en santidad puede, sabe que hollar serpiente, puede echar fuera demonio, hablará nueva lengua. Y esas señales, dice Jesús, y estas señales acompañarán a los que creen, a los que andan en santidad. Por eso es que en el capítulo 28 de los Hechos, Pablo llega a una isla llamada Malta, y allí dice que había una fogata que los naturales de aquel lugar habían preparado, y dice que Pablo fue a buscar una rama seca, y cuando va a buscar esa rama, dice que una víbora que había dentro de la rama, cuando él la pegó del fuego, se le pegó del brazo a Pablo, y los naturales esperaban que Pablo muriera. Era lo normal, que el hombre que la serpiente mordía, una víbora, tenía que morir, porque esas víboras son venenosas. Pero sabe que la víbora se pegó en el brazo de Pablo, pero el brazo de Pablo
Pablo era un brazo que andaba en santidad, era un brazo de un hombre que portaba la presencia, era un brazo de un hombre que era un propósito del cielo. Y lo que son propósitos no pueden morir cuando el diablo diga. Así es que el diablo te puede morder, el diablo te puede empujar, pero sabe que no tendrá éxito si tú vives en santidad. Por eso es que el Señor dice: ninguna arma forjada prosperará en contra de los que andan en santidad. Ay, 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 ay. Ninguna arma, ningún principado podrá dañarte, ningún demonio, ninguna enviación satánica de brujería ni de hechicería. Nada de eso funciona en contra de un hombre que vive en santidad. Oh, gloria a Dios. Pueden hacer lo que sea. Aleluya. Lo pueden tirar en el horno caliente 7 veces, como pasó con los 3 hebreos. ¿Sabe qué? Dios se meterá contigo. Te podrán meter, aleluya, en la cárcel, amarrado allí, como metieron a Pablo y a Silas, pero Dios mandará su de repente, como pasó con Pedro, y Dios también te librará, te sacará, como pasó con José. Lo metieron en la cárcel, en una cisterna, pero Dios estaba con él, y dice que Dios lo prosperaba donde quiera que él estaba. ¿Sabe por qué? Porque José andaba en santidad. Y para terminar, dice que un joven llamado Daniel lo tiraron en un hoyo donde había muchos leones, y lo tiraron para que se lo comieran. Era normal que todo el que caía ahí, antes de caer, los leones lo devoraban. Los leones brincan y lo devoraban. Pero ¿sabe qué? Al otro día el rey viene y dice: Daniel, ¿tu Dios te ha guardado? Y Daniel dijo: claro que sí, mi Dios envió su ángel y cerró la boca a los leones para que no me dañaran. Porque delante de Dios yo soy un joven que vivo en santidad, y delante de usted yo no he hecho ningún mal. Así es que la santidad te va a librar de la boca de los leones. La santidad te va a librar de la garra del diablo. La santidad te va a librar de todo percance que pueda venir a tu vida. Amén. Gloria al Señor para siempre. Así es que oro para que el Señor te permita ese privilegio de vivir una vida en santidad, que es el propósito de Dios, que vivamos esa vida santa para que su nombre sea glorificado en todo tiempo. Amén. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, y para adelante con el Señor, porque lo mejor está por venir. Bendiciones y abrazos, mis amados hermanos. Gloria al Señor para siempre. Así es que sean bendecidos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios.